Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que nos estén escuchando o viendo en nuestro nuevo episodio de Aldea Mundial. Andrés, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿cómo vas? Bienvenidos a todas las personas a este episodio número 7 de nuestro podcast Aldea Mundial. Hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hablar de la joya de Asia. Los que no recuerdan, hicimos un programa el año pasado que lo pueden ver en YouTube para que vayan allá. Y tenemos a una invitada muy importante. Alejo, cuéntanos un poco. Pues sí, Andrés, tenemos una invitada de lujo, ella es Kelly Arevalo Franco, ella es docente investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, es magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado en Relaciones Internacionales, pero además tiene otra maestría en el Centro Europeo de la Universidad en Budapest, Hungría, Nueva York también, que es como la misma, es una experta conocedora de todo el tema de India, contemporánea y bueno, también trabaja en el Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales, OASIS, que es el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales del CIPE de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones. Entonces, Kelly, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Manuel, muchas gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos de nuevo en este episodio, ahora en video podcast. Entonces, pues bienvenida y bueno, aquí la idea es que hagamos una conversación bien amena sobre toda la situación de India. No solamente vamos a hablar sobre como el tema electoral, sino también revisar la posición en términos de India en otros aspectos de su política exterior, Andrés. Sí, entonces vamos a hablar un poco para ponernos en contexto. Bueno, pues India ha venido consolidándose como una potencia emergente. Se estima que para el año 2050 estará entre las dos economías más grandes del planeta junto con China y además recientemente, el año pasado, se convirtió en el país con mayor población del mundo. Su consolidación económica ha venido dándose en diferentes áreas, especialmente con una relevancia en Asia y con muchas inversiones en diferentes partes del mundo. Sin embargo, su participación activa en los BRICS y su creciente perfil como un actor del sur global hace que comience a resaltar cada vez en el escenario internacional. El motivo por lo que nos convoca hoy a hablar de India es que India hoy está atravesando su proceso electoral, el más grande del planeta, en donde participan alrededor de 1.000 millones de personas. Y todo parece indicar que el actual presidente Modi será reelegido, hecho por el cual pues, podemos proyectar que en los próximos años sus estrategias de proyección internacional no cambiará. Queremos andar cuáles son esos mecanismos, cuáles son esas estrategias, esos principios que Modi tiene y que hoy India tiene para proyectarse como un actor relevante en el escenario internacional. Entonces, para comenzar un poco y que Kelly nos vaya contando qué es lo que va a suceder y demás, cuéntanos un poco, digamos, cómo funciona la democracia india y cómo funciona este proceso electoral para tener, digamos, mm, la participación de 1.000 millones de personas eligiendo un poco de cargos y cómo funciona esto. Cuéntanos un poco de esto. Bueno Andrés, para eso quiero aquí acudir a unas cifras que nos dan cuenta de por qué cuando hablamos de India se hace referencia a la mayor democracia del mundo. Tal vez más adelante vamos a ver qué tan democracia eso no es, pero de entrada el tamaño de su población ya es significativo. Entonces, son elecciones que van desde el 19 de abril al 1 de junio. Entonces, es mes y medio de elecciones, pero van escalonadas en diferentes etapas. Entonces, en este momento, el 13 de mayo, se inició la cuarta etapa y cada una de estas etapas dura un día. Pero ¿por qué se habla de 7 etapas y son solo 7 días? Pues resulta que es la preparación logística que pueda ofrecerse para que se garantice que haya un puesto de votación cada 2 kilómetros. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que va a haber más de 1 millón de puestos en todo el territorio de India y que se van a instaurar 1.74 millones de dispositivos electrónicos para poder llevar a cabo estas elecciones. Entonces, es un solo día de Gigantísimo. elección. Sí, es un día de elección en cada una de estas etapas, va de 7 de la mañana a 6 de la tarde, se puede extender un poquito, o sea, son flexibles en la hora de cerrarlo, pero para que se tenga que tomar toda una semana para volver a preparar el siguiente puesto, pues también nos da cuenta de los desafíos, no Igual. solo en cuántas personas van a recibir,
sino es un país muy extenso y los desafíos Claro. geográficos. Hay desierto, jungla, hay de todo, entonces no es solamente desplazar la maquinita de un lugar a otro, sino que hay desafíos propios del territorio Y, que hace que tengan que fraccionarlo de y, esta forma. y estas etapas son, ¿cómo funcionan? ¿Una etapa se elige una cosa o una etapa es una elección que se hace en un territorio, una provincia particular? ¿Cómo funciona? Cuéntanos En un poco. este momento se están haciendo las elecciones de la Lok Sabha, que es la Cámara Baja, que son 543 curules. Y aprovechando la logística, se están haciendo las asambleas legislativas de 4 estados. Entonces, eso es lo único que se está votando en este momento. Pero se hacen diferentes etapas porque es primero una parte del territorio, otra parte del territorio, otra parte del territorio. No tienen la capacidad de lanzar todo el proceso en simultáneo en todo el país, entonces por eso tienen que fraccionarlo y a eso corresponden las 7 etapas. Claro, ¿no? Y el reto es importante porque para las personas que nos están escuchando, pues en noviembre del año pasado, India por primera vez superó en términos de población a China, ¿no? Ambos están compitiendo aproximadamente, ambos tienen 1.400 millones de habitantes y obviamente pues el reto de infraestructura es importante, pero Kelly, yo también quisiera que nos contaras un poco también, porque creo que otro de los grandes retos que tiene India en estas elecciones es también el tema que muchas personas ni siquiera están registradas, ¿no? Es decir, hay muchas personas que incluso el Estado no conoce que de su existencia o tiene dificultades. Digamos, estos procesos también, ¿cómo hace para que el Estado tenga ese contacto con todas aquellas personas que tal vez no han tenido un contacto con el sistema? Y la segunda es, no sé si también sabemos que legalmente no, pero que en la práctica las castas en la India todavía rigen sus funcionamientos y sus interrelaciones sociales. ¿Estas castas tienen alguna influencia en lo electoral también o por el contrario no tienen gran relevancia en este proceso electoral? Uh-huh. En cuanto a la primera pregunta, digamos que desde antes del proceso electoral se han hecho diferentes iniciativas y eso es algo que ha sido muy importante en el gobierno Modi, de buscar el proceso de identificación. Entonces, ahí también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la bancarización de la economía. Entonces, pues para tener acceso al sistema bancario, pues es necesario tener algún ID o estar registrado oficialmente en el gobierno. Entonces, digamos que por ese lado se ha hecho una tarea importante. También para acceso a otro tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, en diciembre tuve la oportunidad de estar en India y para entrar al aeropuerto, para todos los vuelos nacionales, ellos tienen que entrar por una puerta donde tienen que escanear su ID. Y es un proceso súper rápido. Si ellos no tienen su ID, se tienen que ir a otra puerta donde estábamos también los extranjeros que no tenemos el ID, digamos, local, y podrían ser para ellos, para los indios, un proceso de 2 o 3 horas simplemente para entrar al país. Entonces, digamos que esos son al aeropuerto, perdón. Entonces, estos son algunos de esos pequeños incentivos que ha hecho el gobierno actual de Modi para que la gente realmente esté con su identificación, porque lo que tú dices es muy cierto. Y además que recordemos que el 60% de la población todavía está en lo rural. Entonces, esto no siempre garantiza que haya una Sí, presencia fuerte del Estado y pues que vayan a tener el acceso a este tipo de servicios o que por lo menos lo necesiten. Porque nosotros, personas que vivimos en ciudad, es básico siempre tener el bolsillo la cédula para cualquier trámite, pero ellos en lo rural tal vez no dimensionan la no necesidad hay de la tener este importancia, claro, documento. claro, claro. Sí, Y entonces frente a las digamos algo, castas, bueno, dime. no has terminado allí, no has terminado esa primera. Sí, entonces digamos lo que les decía también el proceso de bancarización, que ahora en cualquier lugar todo es con pago digital, el pago del uso de la moneda en efectivo, yo creo que es menor al que nosotros tenemos en Colombia, entonces todo eso hace parte de esas iniciativas. Claro. Y frente a las castas, que era como, ¿eso influye o no en las elecciones? Pues digamos, sí, sí, influye o no influye. Sí influye porque en el proceso ya de asignación de curules y en general en varios procesos de la India hay espacios reservados, hay cuotas para las diferentes castas. Esto ha sido un tema bastante polémico, discutido, porque incluso en el sistema de educación también hay una serie de cuotas para las castas, que si bien como tú decías no son permitidas constitucionalmente, pues yo digo que son como una práctica social
que sigue estando esta diferenciación. Entonces, sin lugar a dudas, hay partidos que se ponen, digamos, la bandera a defender a ciertos grupos o miembros de las castas inferiores que también se lanzan a la política. Entonces, digamos que eso sí tiene una influencia importante, pero eso también va ligado al tema religioso, porque la casta no son solamente los 5 estamentos, sino que muchas veces las religiones también van a tener su propio subsistema de castas e incluso dentro de los estados hay otros sistemas de castas. Entonces, viene todo un sistema complejo de identidad para poder entender a qué casta puede pertenecer alguien. Recordarle también a las personas, y me corregirás si estoy equivocado, que India es un sistema parlamentario, ¿no? Entonces, no, digamos, la población de India no vota directamente por Modi, sino vota a través de los partidos políticos representados, digamos, en el Congreso, en la Asamblea Nacional, como sea, pues, para tener claro, digamos, cómo es este proceso electoral, que muchas veces, por ser, por ser latinoamericanos, pensamos que todo el mundo vota por un presidente o por un primer ministro de manera directa. Hablemos entonces, pues ya nos queda claro, digamos, un poco de este papel importante, gigantesco logísticamente hablando del tema electoral, que estamos en este proceso. Hablemos un poco ya de la política, de la proyección internacional de India. Actualmente, digamos, India viene formando parte de agrupaciones muy importantes y relevantes de la geopolítica internacional como son los BRICS, pero no solamente eso, sino que juega como con multiposicionamiento, mantiene unas relaciones amplias con diferentes países y diferentes bloques, digamos, tiene una relación muy fuerte, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, con Rusia, a pesar de, digamos, de algunos choques con divisiones y cuestiones territoriales, también se maneja con China. Vemos un papel en este escenario también con Irán, que pues recientemente vimos cómo levantó ampollas una reunión que tuvo Modi con la firma de un tratado, de un acuerdo entre Irán e India, en el cual Biden amenazó con unas sanciones a India. Bueno, una serie de elementos que se conjugan. Quiero que nos cuentes un poco cómo se ha venido confeccionando esa aparición de India en el escenario internacional, esa consolidación, cómo ha sido ese proceso, un poco ese proceso que hemos visto, no sé, en los últimos 10, 15 años por parte de India. Pues yo creo que ha sido importante la transformación. Bueno, una cosa es lo que pasa a nivel interno y otra cosa es lo que pasa en la política exterior con la llegada de Modi, porque ha sido un líder que ha generado bastante polémica, ha generado una división del país, eh, pero digamos que mirándolo desde lo internacional, pues ha sido alguien que ha buscado ese posicionamiento de India realmente como una potencia emergente. No quiero decir que los anteriores no hayan hecho una misma tarea, pero el trabajo desde Modi ha sido un poco más visible o ha sido más evidente. No más, por ejemplo, con su política de Make in India. Entonces, de entrada llegó a esa la política industrial a decir, no nos vayan a comparar con China en términos de cómo nosotros queremos que nuestra economía crezca. Entonces, no es como el Made in China, sino es Make in India, come and Make in India. Vengan que nosotros aquí les tenemos todo el ecosistema de producción. Nosotros somos un país amigable, entonces vengan a conocernos primero y luego pues a invertir acá. Entonces, la idea de abrirse de esa forma, pues también ha tenido que ver un poco en cómo empieza a jugar de forma estratégica en diferentes escenarios internacionales. Entonces ahí viene su política del multialineamiento, que es la política de que India no va a tener un socio en particular, no va a tener un aliado más bien, sino que va a tener diferentes socios en diferentes regiones según los temas de su agenda. Y eso no solamente viene dado por lo que India quiere o cuáles sean sus intereses, sino también viene en cómo es percibido por otros actores. Entonces, una fue la relación de Modi con Trump, que sí hubo visitas y la fotico del abrazo y demás, pero no ha sido tan cercana y no se materializó de la forma que ha sido con Biden, por ejemplo, que hubo una invitación, que estuvo en la Casa Blanca, que estuvo ante el Congreso de Estados Unidos, que eso también muestra un acercamiento significativo. Y eso tiene también que ver cómo India, al ser, digamos, al no alinearse específicamente con un actor u otro, pues termina siendo estratégico, aunque eso también genera
incertidumbre en qué tanto podemos confiar en India. O sea, India es interesante para mí, Estados Unidos, pero India no se ha pronunciado directamente frente a Rusia, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto este puede ser mi aliado estratégico o no? O digamos lo que se planteaba en algún punto de lo de la OTAN Plus, que India está un poco, no está muy cercano a la posibilidad de aceptar esa invitación, pero sí son amigos en el Quad o en el I2, U2, donde también está Israel. Entonces, esa digamos, digo que es un no alineamiento 2.0 de cierta forma, hasta qué punto le va a funcionar para ganar la confianza de otros actores en el sistema internacional. ¿Y le interesa, digamos, ganarse la confianza de Occidente? O sea, ¿es su propósito de Modi ganarse la confianza de Occidente? ¿O está bien así, digamos, llamémoslo, con ese multilineamiento, Yo creo que que sí es genera nuevas importante. expectativas, ¿no? Sí, no, yo creo que sí es importante, porque yo creo que parte de ese posicionamiento de algún actor en el sistema internacional viene dado por el reconocimiento. Entonces, en esa medida sí es importante, pero para India sí es importante, o sea, es más importante sentir que no tiene que depender, por ejemplo, de Estados Unidos o de alguien más para elaborar su política exterior y definir cuáles son sus intereses en la agenda internacional. Entonces, sí me interesa tener una buena relación, que ustedes sientan que soy un socio confiable, que podemos tener acuerdos, pero no que hay una relación de dependencia. Sí, a mí me parece muy interesante la política exterior de la India porque, no sé, yo siempre he asociado como la postura y su rol dentro del sistema internacional muy a los mandalas, ¿no? A los mandalas, es decir, saber en qué punto del escenario está, ¿no? Digamos que eso, para mí, como que revisando algunos elementos de este mandala y de su política exterior, no sé si tú compartes la misma idea que su política exterior también depende mucho de ese elemento espiritual, es el presente hoy, casi no proyecto tanto, es el hoy, ¿no? Y digamos su relacionamiento con los otros, que a mí me parece también eso muy interesante, ¿no? Entonces mi pregunta va, bueno, primero si comparte si existe realmente una relación entre los mandalas y su posición y su postura en el mundo, y lo segundo es que quisiera preguntarte, bueno, sabemos que el factor militar de India proviene de Rusia, ¿no? Es decir, y el arma más importante de la India, que es un misil, todos los insumos los sacan de Rusia. Pero me surge una pregunta frente a eso, si la postura de ni Rusia ni Estados Unidos proviene de ese mandala, y la segunda pregunta va muy encaminada al punto de ese, vengan a la India, hacemos todo el ecosistema, viene por un ejercicio propio de su posición en el mundo, o por el contrario, viene a la competencia con los chinos. Es decir, si esa postura viene más desde una parte genuina desde su ejercicio de un posicionamiento en el sistema, o por el contrario está más bien animado por una competencia con China. Ok. De la primera y ahorita me ayudas porque creo que fue muy larga la Tranquila, no pregunta. digo. Pero entonces, lo de los mandalas, sí, de hecho, la visión de ellos de su política exterior está vista o enfocada como si fueran tres círculos. Entonces, el primer círculo es el sur de Asia, que es su vecindario más cercano, donde India tiene una posición fuerte a pesar de las fricciones que tiene con todos sus vecinos. El segundo círculo, entonces, es un vecindario más extendido, donde está Asia Occidental, donde está Irán, por supuesto, Asia Central, Sudeste Asiático. Y ahí el enfoque de India es más en términos de garantizar que la influencia de actores externos a ese círculo no sea tan fuerte o que no pueda llegar a opacar su actuación, digamos. Y el tercer círculo es el resto del mundo. Entonces, sí, esa concepción no solamente son círculos, sino que eso también tiene que ver con la concepción de los mandalas. Y si también le queremos sumar un poco más a lo del ya su entendimiento de una política exterior, ya después, digamos, de su proceso de independencia, pues también viene mucho el tema del Panchal, que son los 5 principios, Panchal, perdón, que son los 5 principios que también quedaron en el movimiento de los no alineados. La soberanía, la no injerencia en los asuntos internos, todo eso viene también de la tradición india,
Y ahí también luego viene lo de Ahimsa, que son las enseñanzas de Gandhi, el Satyagraha, que es la desobediencia civil. Entonces, sí tiene que ver, y de hecho es un tema interesante que nosotros casi no Sí, analizamos acá. Nosotros como profesores de teorías tenemos esa deuda con nuestros estudiantes porque son otros enfoques que no estudiamos, pero no, también nos ayudan a entender visiones claro. alternas. Y por eso te lo preguntaba, porque yo lo había estudiado, bueno, lo había profundizado cuando dictaba seguridad internacional y estudios estratégicos en la universidad y explicaba, digamos, y me metí mucho, me pareció muy interesante, y por eso te lo hacía, porque tú sí eres la experta. Yo lo he leído y lo he explicado, pero digamos que tú has estado en India, ¿no? Es decir, mucha más profundidad sobre cómo los mandales, el mandala juega un papel muy importante y me parece súper interesante y concuerdo contigo, creo que es un tema que hay que explorar más porque aquí como que en Occidente se habla sobre la mandala y no sé qué, pero no relaciona una cosa con la otra. Pero bueno, no quería tampoco alargarme para que me respondieras si es posible. La segunda pregunta es si ese posicionamiento de India viene por un tema genuino o por el contrario es de China. Ujú. Eso también, bueno, eso del Make in India es más ligado a la política industrial, pero claramente viene ahí con el componente internacional. Y si bien se hace como la referencia al Made in China, no siento que sea netamente como responder a lo que pasa en China, sino que cuando se hizo el proceso de la apertura económica en los 90, no se abrieron todos los sectores de la economía. Entonces ellos hicieron una apertura un poco más planeada de los sectores que estaban más maduros. Entre los 90 y los 2000 se hicieron otras aperturas, pero la siguiente gran apertura vino a pasar en ese momento, donde entonces ya se abrió otro tipo de servicios, el tema de armas, el tema militar, el tema aeroespacial, se abrieron en ese momento. Entonces ahí era como, listo, nosotros ya tenemos una industria lo suficientemente madura y competitiva que puede salir a el mercado internacional. Entonces por eso queremos invitarlos a ustedes para que vean que no solamente es en Asia que hay una producción que es replicar, que no hay innovación, sino que aquí tenemos un modelo propio de innovación que nos permite competir. Entonces, eso también va a tener incidencia en la reputación de India como un actor relevante en ese sistema internacional. Yo a veces he creído, no sé qué opinan ustedes, que esa comparación constante entre China e India, pues puede tener unos elementos necesarios, digamos, de análisis, pero transformar esa comparación en competencia también es como una situación que se crea más desde Occidente, de cómo entender la dinámica, especialmente porque ahí hay un conflicto, pues hay un conflicto, pues hay una disputa territorial entre ambos países, por todo este tema del Tíbet. Para las personas que no conocen, otro día podemos hablar del tema, pero pues existe esa situación, Y pero Cachemir, desde ¿no? Occidente, También para que lo caché, referencien, que también hay una disputa territorial en el Cachemir entre mira, sí, Pakistán con y Pakistán. China. Sí, pero hablan, digamos, de estos dos, de estos dos colosos asiáticos, ¿no? Pues porque son vecinos y mandan, yo creo que un poco la parada en esta dinámica de proyección internacional en esa región, pues desde Occidente como que se le busca ver cómo es que compiten, cómo asusar un poco esas diferencias que tienen en el marco, digamos, del desarrollo de este nuevo sistema internacional. No sé si ustedes comparten eso, esa visión, teniendo referencia un poco con lo que hablaba Alejandro ahorita. Yo creo que estoy de acuerdo contigo en que es más algo occidental. O sea, no voy a decir que es que entre ellos no hay competencia, no se trata de eso, pero incluso desde acá muchas veces se habla de Chindia, por ejemplo, y de totalizar estos dos escenarios como si fueran lo mismo, y no, o sea, por donde uno quiera tocarlo, no es lo mismo. Y lo mismo, tampoco totalizar Asia como si fuera un todo, porque Asia es lo más heterogéneo que pueda haber, yo creo. Entonces, sí es una invención nuestra de hablar de Chindia. Y, por ejemplo, cuando miramos las inversiones, solo por poner un caso concreto, las inversiones de India en Colombia, en el sector minero energético, hay un consorcio de China e India, que es uno de los que ha logrado tener un mayor éxito y que ha logrado mantenerse más tiempo en Colombia en ese sector. Entonces, fijémonos que siempre tenemos la idea de que son dos actores en confrontación, pero también son actores pragmáticos. Entonces, digamos que sí está el tema fronterizo. Hace 3, 4 años hubo un momento tensionante
en la frontera, hubo disparos, o sea, no estoy diciendo que sea un tema menor, pero cuando hay la necesidad de avanzar en temas que son del interés de los dos, se logra avanzar. Que eso, digamos, es una diferencia clave con el tema de Pakistán, que las relaciones se estancan y ninguno de los dos cede un poquito. Con China, si hay un interés en algún tema en particular, en comercio, por ejemplo, se gestiona. Entonces, ahí vemos que sí, no hay una confrontación claramente, pero no es tan determinante como, por ejemplo, el tema de la confrontación con Pakistán, que sí es, o sea, es más difícil y por eso, digamos, el tema de Pakistán se habla que es un intractable conflict, que es decir, que no hay una solución a esa situación, sino que es un caso que no tiene alguna solución a la vista. Alejo, ¿usted coincide, digamos, con estas dos apreciaciones? Sí, no, yo concuerdo con ambas y de hecho quería algo más anecdótico, pero creo que Kelly me puede como Sí, sí. apuntar, pero creo que es la frontera entre India y Pakistán que se hacen shows y bailan y, Sí, en ¿no? Amritsar. Yo les recomiendo ver esos videos porque es muy curioso, uno lo puede ver como, uy, pero esto, y es una muestra de poder, pero a través del baile, es en la frontera y la gente va y los mira, ¿no? La gente puede entrar a mirar y es una muestra de poder, pero que detrás de ello hay una reivindicación de fronteras y también pues, de ese poder. Entonces, ¿cómo se llama, Kelly? Que me parece genial que lo vea Es en la ciudad de Amritsar, que es donde queda uno de los templos sagrados del sikhismo, y el lugar se llama Baga Border. Entonces es muy interesante porque salen, o sea, nunca se abre esa frontera, el espacio está cerrado. Entonces, pues uno desde India se sienta en las gradas porque hay toda un, o sea, eso es el espectáculo, entonces uno se sienta ahí de turista a mirar y salen los soldados de parte y parte, pero con unos trajes súper bonitos, entonces tienen aquí como unas plumas con los colores de la bandera, cada uno de ellos, y es como el que mejor baile y de lado y lado las personas están gritando. Entonces lo que gritan es Hindustán, que es el nombre tradicional de todo este espacio antes de que se diera todo el proceso de la partición. Entonces es hablando del gran Hindustán. Pero sí, es un espectáculo muy chévere y claro, si uno lo ve desde la posición turista, bien, pero si uno ya lo mira con estos ojos de internacionalistas, es como, pucha, el soft power que hay ahí Claro, total. y que al menos en ese contexto se puede visitar esa frontera, porque normalmente hay puntos de la frontera que están totalmente cerrados y que ese punto de la frontera fue crucial durante el proceso de la partición, no necesariamente es un buen recuerdo, porque allí fue donde pues se dieron varios momentos bastante fuertes de todo ese Sí. periodo en el 47. No, y miren que yo traigo esto a colación, es para invitar a las personas que lo están viendo, escuchando, que lo busquen, porque realmente para ojos del turista, como dice Kelly, es chévere, pero para los ojos internacionalistas y para las personas que están escuchando o viéndonos en este video podcast, pues ya lo van a poder ver desde un ejercicio de los ojos internacionalistas y es muy agradable. Pero este comentario que yo hacía te lleva también a otra pregunta, Kelly, y también está muy relacionado a lo que decía Andrés, y es creo porque, digamos, lo que dice Andrés es cierto, desde Occidente, más que todo en Estados Unidos y Europa, vemos esa lógica de la competencia, ¿no? De una competencia, juego es suma cero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo gano o el otro pierde. Sin embargo, cuando miramos las visiones orientales es muy distinto y me gustaría saber también tu opinión y la de Andrés, obviamente, hablemos sobre el arma nuclear, ¿no? Es decir, digamos, desde Occidente vemos este elemento como un tema importantísimo, esencial de disuasión, pero no hay que olvidar, India tiene arma nuclear, China tiene arma nuclear, Pakistán tiene arma nuclear. Y en ese equilibrio de poder, entonces, Kelly, tú nos podrías contar un poco también ellos cómo perciben esa arma nuclear, qué criterios podrían tener al momento de usarla o no, o por el contrario, no vemos esa misma lógica como desde acá lo vemos desde, no sé, Occidente, hablándolo desde Estados Unidos y Europa. Sí, digamos que eso viene en parte como respuesta, digamos, cuando se empieza a hablar de lo nuclear en India, viene como respuesta a un periodo, a un primer periodo de la India independiente donde Nehru fue el primer ministro, que fue muy el no alineamiento, los Panchel, esos principios que hay que respetar en las relaciones internacionales. Pero luego, cuando él muere y llega al poder Indira Gandhi, que es su hija, que no tiene nada que ver con Gandhi, sino se casó con el señor Gandhi,
llega al poder y ahí se da un cambio importante, coincide con dos cosas, con un cambio de esa visión internacional, de ese posicionamiento, entonces ahí cambia más a una política más de corte realista, pero también coincide con el 62 con una derrota que tuvo India frente a China. Entonces eso obviamente fue una derrota militar, pero también una derrota en términos de el ego de India, de no, hay que armarnos, hay que ponernos las pilas porque no podemos seguir con esa, digamos, con esa política. Entonces de ahí viene todo un tema de esa transformación. Pero la forma en que ellos conciben lo nuclear está más visto por tres factores: seguridad, estatus y prestigio. Y cómo estos tres elementos se configuran para mostrar que India es un actor moderado. Es decir, que no va a generar un miedo de que sea un actor que quiere venir a cambiar el status quo o que quiere venir a utilizar el arma nuclear en cualquier situación. Entonces ellos tienen una política, dos enfoques: uno de uso no nuclear cuando reciben un ataque por parte de alguien que no tiene armas nucleares. Entonces no va a ser un uso desproporcionado, sino que, pues, si me atacan, pues yo voy a responder de forma convencional, digamos. Sí, es decir, Y, borrar. exacto. Y si viene un ataque por un actor nuclear, ahí sí podría darse esa respuesta, pero es si lo atacan primero. Entonces, India no tiene la postura de que va a ser quien va a tomar la iniciativa de utilizar este tipo de armamento. Y eso también tiene que ver un poco con que India en este momento no es que tenga armado todo su arsenal militar listo para atacar, sino que lo tiene separado para que en el momento que haya que usarlo, por seguridad, vienen y lo arman. Entonces está disperso, está en custodia militar, entonces no necesariamente va a ser como espichar un botoncito y ya, sino que tiene que ser toda una, o sea, una situación que se va a evaluar de forma estratégica. Claro, y un camino que va de manera progresiva conduciendo a eso, ¿no? No como tal vez uno puede ver en Estados Unidos, un tal vez Rusia que ya tiene unas ojivas ensambladas, que bueno, Bueno, perfecto. Y señor Andrés. no, no, que yo creo que hay un peso cultural muy fuerte y muy diferente en las lógicas Claro, un montón. de seguridad y las lógicas bélicas, hablando, por ejemplo, de Europa, bueno, de Estados Unidos, Rusia, digamos, como ese componente, digamos así, más tradicional digamos, de la lógica de seguridad. China, India, los países asiáticos tienen una cuestión cultural diferente, su historia también influye de las colonizaciones, la influencia de otras culturas, ¿No? Y si me lo pues les permitan, hace ver. rápidamente, es, un ejemplo es, por ejemplo, en India la mandala, pero vamos a China y podemos mirarlo desde el juego Go. ¿Sí? En el occidente ese juego del ajedrez, unos ganan, otros pierden, pero cuando usted mira la visión de los chinos del juego Go es brutal. No, no lo matan, sino lo asfixian. Entonces también lo que usted dice, lo cultural es importantísimo en todo este ejercicio. Claro, las lógicas de seguridad y por ejemplo, el arma nuclear, pues, claro, la lógica es como amenazante, tiene otra lógica como defensiva, como le llama prestigio. Y pues usted no escucha, digamos, bajo la lógica de el uso nuclear de la bomba atómica, no escucha esos planteamientos tan fuertes ni en China ni en India, cosa que sí escucha usted en la confrontación continua que tiene, digamos, Estados Unidos con Rusia. Yo quería adentrarnos un poco porque, pues, en un tema, y es ese tercer eje, ese tercer círculo que tú nos hablabas de la política exterior, que viene acompañada con algo que yo creo que ya es muy identitario de India, especialmente ahorita que tú comentabas un poco con el tema de los no alineados y su momento Nehru, que es la política hacia el sur global. En su momento, digamos, cuando nosotros tuvimos un programa hace el cuarto episodio, hablamos del sur global y hablábamos un poco de que ese sur global era lo que antes eran estos no alineados, este tercer mundo en donde entra, por supuesto, India y que se ha venido transformando en la nueva concepción del sur global, que es prácticamente la mayoría de países del planeta, en donde India recientemente, y sobre todo con Modi a la cabeza, ha venido alzándose las banderas, es decir, fue presidente del G20, en declaración reciente se proyecta como un líder, se autodenomina como tal,
estuvo muy activo en la inclusión de los nuevos países formados que van a integrar los BRICS. Entonces mi pregunta es, ¿este posicionamiento de India es un posicionamiento, digamos, histórico? Se puede decir que es histórico ese planteamiento que hace parte de estos principios que tú decías, o más bien viene siendo como un modo, una estrategia que utiliza Modi como tal en esta nueva etapa de su proyección internacional. Ujú. Pues yo creo que sí puede tener una incidencia el tema del no alineamiento en el contexto de la Guerra Fría, porque pues ahí en ese momento Nehru fue uno de los líderes y era precisamente cómo entonces mantenerse no con ninguno de los dos grupos que había en ese momento. Sin embargo, yo creo que ese no alineamiento de ese momento de la Guerra Fría era un no alineamiento con Estados Unidos, porque evidentemente había una cercanía, digamos que no había un alineamiento, pero sí había una cercanía importante con la Unión Soviética. Entonces era más no alineamiento con uno y no con otro. Y parte de cómo se estructuró la economía, los planes quinquenales y demás, tuvieron mucha influencia soviética en ese momento. Entonces eso le da una relevancia o un posicionamiento en ciertos escenarios a India. Y pues igual el no alineamiento, el no al sigue existiendo, entonces digamos que ahí es donde India tiene un rol significativo. Luego vemos otros escenarios como BRICS, donde India entonces también aprovecha estos escenarios para alzar su voz en nombre del sur global. Entonces, digamos que estos últimos cambios yo creo que sí tienen que ver un poco con Modi, y él lo dijo directamente cuando estaban en la presidencia del G20, como yo estoy acá representando al sur global. Entonces, yo creo que también es una forma de acercarse a esos países con los que no hay un interés plenamente identificado. Entonces pensemos en América Latina. Pues con América Latina está el tema comercial, hay inversiones significativas en la región, pero más allá de eso, no hay algo que realmente lleve a un fortalecimiento significativo de las relaciones. Con África sí lo hay, por ejemplo, digamos que con África sí es una dinámica diferente, pero una forma de llegar a América Latina a través de un canal diferente a lo comercial y lo económico puede ser como este de, venga, yo también los estoy representando, todos somos el sur global, entonces eso también puede ser una estrategia de moda. Yo tengo una pregunta que me surge ahora con todo esto que tú hablas del sur global, que a veces no sabemos si lo podemos clasificar allí o no. O sea, es decir, Mm. vemos un BRICS que es, ¿no? Brasil, Rusia, China, que, ¿no? Y otros dicen, no, por el otro lado está la OTAN Plus, digamos que muchas veces, pero vemos a una India que coquetea con Estados Unidos, que a pesar que no le acepta, por ejemplo, ingresar a la OTAN Plus, está en el Quad, si no estoy mal, ¿no? Está en el Quad, que es otra alianza en Asia, ¿no? Comentemos un poquito, perdón, comentemos un poquito qué es, para los que nos Dale, están dale. escuchando y no saben qué es el Quad, qué es la OTAN Plus, para que tengan un poco de contexto. Bueno, el tema del Quad, entonces, cuando estamos hablando ya del Indo-Pacífico, que entonces es esta nueva región geopolítica que es la que se supone que va a ser el determinante de lo que pase de aquí en adelante, por la existencia de los países o de los actores regionales y extrarregionales que tienen allí una influencia. Entonces es como, digamos que en términos geográficos lo podemos definir como la unión del Índico con el Pacífico, pero en realidad esa definición de qué es el Indo-Pacífico va a depender mucho de cuál sea el país que está hablando. Entonces, hay la exclusión de múltiples actores según quien lo esté diciendo. Y una de esas agrupaciones que ha surgido en el contexto del Indo-Pacífico es el Quad, donde está una alianza importante de Estados Unidos, está Australia, está India, está Japón y se me escapa el último, pero digamos que aquí la diferencia radica con otro tipo de agrupaciones, es que la, el Quad se ve como un escenario de cooperación, no es una institución formal, sino que es una agrupación donde se busca la cooperación en ciertos temas, donde está el tema tecnológico, aeroespacial, de navegación y demás. Pero si lo vemos desde otros escenarios, como por ejemplo hablar de OTAN, ya eso es algo que India va a tratar de evitar
porque ya es una organización de carácter militar. Entonces, ahí ya de entrada cambia el entendimiento o la concepción que va a tener ese organismo para India y, digamos, parte de esa herencia del no alineamiento de la Guerra Fría es no hacer parte de organizaciones militares. Entonces, por eso los otros escenarios los ve como escenarios de cooperación, a la OTAN la ve como un escenario de carácter militar. Claro, no, yo para confirmar los países del Quad son Australia, India, Japón y Estados Unidos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que son estos cuatro, pero sí, es una excelente explicación de por qué si uno sí, el otro no, y para que las personas de esta familia aldea mundial pues sepan qué organizaciones está y qué no está. Pero bueno, haciendo esa aclaración, Kelly y Andrés, también me gustaría, obviamente, que lo discutiéramos. Habíamos hablado, como bien dice Andrés, el sur global, ¿no? Entonces hablábamos mucho en ese programa con Jerónimo, que eran países que compartían una historia de colonialismo, que compartían, ¿no? Pero siempre esa teoría tiene una dificultad de cómo ubicamos a Rusia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Realmente sufrió colonialismo o por el contrario ejerció como esa presión sobre otros países? Y hago esta pregunta a ustedes, y a Kelly también, es como podemos decir que India, bueno, sí, fue la colonia de los británicos. De hecho, como bien Andrés decía iniciando el programa, ¿no? Los ojos de la corona y en especial de los británicos, la joya de la corona. Pero esta pregunta que les hago es si realmente hoy podemos clasificar a una India como ese sur global. Cuando traigo al profesor de Gabón, Marc-Louis Ropivia, y tiene una teoría muy interesante. Ropivia, él desarrolla la teoría Gondwana, no sé si la han leído, pero la resumo rápidamente. La teoría Gondwana de Ropivia dice que África ha sido, digamos, colonizado de un ejercicio vertical y horizontal. Vertical desde los europeos que han saqueado, pero él también dice que ha habido un colonialismo histórico desde lo horizontal. Y habla de Brasil, ¿no? Haciéndole un poco de crítica a Brasil, pero también habla de la India. Entonces, dentro de su teoría Gondwana, él divide un África, un continente africano, una mitad para Brasil y la otra mitad para India o China. ¿Ustedes consideran que India podemos clasificarlo en la actualidad como un país del sur global o tendría, digamos, dentro de esas lógicas de los sistemas productivos no tan del sur global? Yo sé, es una pregunta polémica, podemos decir, esto es una pregunta de PhD o de maestría, no sé, pero me gustaría que discutiéramos, no sé si Andrés o Kelly podríamos considerarlo el sur global a Yo partir de este personalmente, ejercicio, Andrés. pues yo no comparto, digamos, como tal, pueda que existan esas dinámicas de influencia, ¿no? Estas Claro. dinámicas de influencia económica, pues lo hemos hablado, digamos, en el caso, digamos, de China, en África. Creo que las acciones de Brasil en África han sido más de cooperación sur, especialmente con los lusos, las personas que también hablan portugués, las excolonias portuguesas. No conozco muy bien la dinámica china, pero yo creo que es muy diferente a la colonización europea. O sea, yo creo que marca Okay. un cambio formal. Y el sur global habla de otras dinámicas. Yo creo que el sur global busca romper la hegemonía de Occidente en muchas fronteras, en la frontera cultural, en la frontera del pensamiento, en las dinámicas de entendimiento de los países. Y yo creo que India hace parte del sur global. O sea, No, bien, o sea, son buenos criterios. ha sido, yo creo que parte de lo que hace India, ahorita de pronto nos comenta un poco, con sus políticas de soft power, es romper esa hegemonía cultural que trata de imponer, digamos, Occidente en el mundo y el hecho de Bollywood, el hecho de, digamos, la comida, el yoga, todo este tipo de dinámicas del soft power, pues buscar es contrarrestar un poco esas dinámicas sí, de nuevo colonialismo cultural que hace parte también de la estructura de, digamos, de dominación. Claro. Eli, ¿tú qué apreciación te da la pregunta? Yo creo que también tiene que ver un poco de qué más queramos incluir en lo que es el sur global, ¿no? Porque pues está el factor de colonización, entonces pues check, o sea, sí. Sí. Y de hecho eso ha sido también de sus banderas dentro del no alineado, de los no alineados, entonces hablar de los procesos de descolonización. También está esa idea de traer visiones alternas, entonces India también ha sido importante en hablar de la necesidad de tener cambios en los diferentes
organismos intergubernamentales, Consejo de Seguridad, en la ONU, que se ajusten más a las realidades de hoy. Incluso esa es otra crítica que le hace a la OTAN, que es como, si yo me voy y me meto a la OTAN, estoy regresando a una lógica propia de la Guerra Fría, entonces, ¿por qué no adaptar esos escenarios a lo que pasa hoy? Pero entonces, esa reclamación de tener unos escenarios diferentes, pues yo creo que también tiene que ver con esa idea de que en algún momento India no era un actor que tenía esa voz que tenían otros países, que seguramente son los países del norte global. Entonces yo creo que en ese sentido uno diría, bueno, India puede ser sur global, pero entonces en dinámicas de producción está muy bien, pero lo que decías Andrés al principio también está, ok, sí, tiene un nivel de producción importante, significativo, pero todo el tema de la pobreza y bienestar social y demás. Entonces ahí, por eso digo, depende qué es lo que queramos medir y que queramos definir exactamente como sur global, para mirar si de acuerdo a esa definición miramos si nos encaja o no. Pero yo Claro, diría para a ti, grandes rasgos que sigue siendo sur global. para mí sí, no, para mí sigue siendo sur global. O sea, es decir, sí, sí. solamente ponía como esta arropivia, porque cuando me leí la teoría del hombre me pareció interesante, pero igual creo que la influencia de África es más China que India, por ejemplo, a pesar de que India, pero la presencia me parece que China es más consolidada en África, y que obviamente uno no puede dejar el pasado de la India con el Reino Unido. Y otra cosa que me parece muy importante y que invito a todas las personas, en noviembre del año pasado los BRICS publicaron como los principios guía para los países que quieran ingresar. Y yo creo que eso, lo que decía Kelly, lo que decía Andrés, pues es clave, porque digamos es donde dicen, bueno, ¿qué somos los BRICS? ¿A qué le apuntamos? Y parte de uno, claramente, por eso les digo, está por internet, ustedes ponen como principios y guías para la incorporación de nuevos países a los BRICS y les aparece en PDF como en 4 páginas o 3 páginas. Y me parece muy importante que ahí dicen lo que decía Kelly, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos claramente apuntan a una reforma del Consejo e ingresar a la OTAN o a entrar a esas lógicas, pues entraría a unas lógicas no solamente de Guerra Fría, sino lo que representa ese juego que ya hemos mencionado, muy occidental, muy europeo, muy estadounidense, de la juego de suma cero y muy hiper mega realista, ¿no? Andrés. No, sí, total. Debo confesar que me gustaría poder hablar un poco mucho más de India. Cuando hicimos el programa el año pasado, nos duramos 2 horas hablando, pero pues toca acotar un poquito y quiero pasar al último tema que me parece muy interesante, y es el tema ya tenemos claro que India se está proyectando, que busca consolidar, que es una estrategia que tiene MODE, pero a nivel interno hay muy serias, serias situaciones que dificultan esa proyección y que no sabemos hasta dónde las pueda limitar. Y mi pregunta va en torno a eso, o sea, a pesar del crecimiento y los avances, estos problemas sociales, entre ellos la desigualdad, la pobreza, todo este tema de castas, puede convertirse en unos obstáculos, digamos, para esa proyección. Yo estaba mirando y algunos datos para hablar un poco. Estamos hablando, digamos, que es uno de los países más desiguales en Asia, donde el 42%, según Oxfam, pues, eh, de la riqueza se la queda el 1% de la población, que es la población más rica, una población que ha venido creciendo, pero también que el tema de la pobreza, especialmente del hambre, viene creciendo. O sea, en mi informe me parecía que el hambre, digamos, en la India, pues ha venido creciendo desde los últimos años, del 2016 al 2019, en cerca de 50 millones de personas. Entonces, esto pues es un reflejo, digamos, que al nivel interno, pues genera unas situaciones. Ya hay un tema también de las castas por el mismo tipo de gobierno de Modi que afecta. Quiero que nos cuentes un poco de esa situación interna, cómo se vive, o para tener ya el panorama. Ya hemos lo internacional, queremos saber un poquito interno y pues cómo influye Modi, porque lo visto una cosa lo internacional, otra cosa lo interno, para ir cerrando el programa. Es un tema complejo y yo no voy a decir que, o sea, no quiero justificar a que India, que esto está bien, pero yo también pienso que es un problema complejo porque son, digamos, 1.400 millones de personas, donde, si bien entonces les decía hace un momento, 60% está en lo rural, 40% en lo urbano, pero ese rural se está empezando a desplazar
Entonces, son procesos muy rápidos de transformación, de urbanización, que generan esas dinámicas de pobreza y desigualdad, y que si bien se han hecho diferentes iniciativas, es muy difícil que esas iniciativas tengan el impacto esperado, cuando entonces aquí están iniciativas para reducir pobreza, pero aquí se nos está aumentando rapidísimo todo el proceso de urbanización. Entonces, eso va a tener un impacto, y es que este proceso de urbanización está de la mano con Make in India, con procesos de internacionalización, de construcción de ciudades inteligentes, corredores económicos, que entonces todo esto apunta a un crecimiento económico, pero lo social entonces, ¿cómo se logra ese balance? Y no es que el gobierno no haga nada, incluso, digamos, uno de los factores que ha sido determinante, bueno, Modi sí tiene mucho, o sea, tiene casi el 100% de posibilidades de ganar, pero uno de esos factores determinantes han sido dos procesos en temas de sociales. Uno es que se están dando granos gratis a 800 millones de personas, los más pobres. Entonces, 800 millones de personas, uno dice, bueno, están abarcando a una proporción muy grande de la población. Casi la mitad, o por Pero ¿en decirlo, qué se más de la traduce mitad. Más eso? de O la sea, mitad. granos gratis, ok. Entonces, digamos que estamos ahí en temas, apuntando a temas de seguridad alimentaria, pero hay otros factores que entonces, ¿dónde quedan? Y que se está dando un subsidio de $16 a mujeres de familias de bajos ingresos. ¿Será que $16 son suficientes o no? O sea, digamos que, y no estoy diciendo como, listo, entonces que se aumente. No, porque es que también hay unas restricciones. Entonces yo siento, de nuevo, sin querer justificar y decir que algo está bueno o es malo, pero es que es difícil atender a una población tan grande y con esos desafíos. Entonces, que en este momento en India se tenga que pensar, por ejemplo, en un programa que se llama Clean India para garantizar que todas las personas puedan ir a un baño cubierto y que no tengan que ir al aire libre a hacer sus necesidades. Entonces, uno dice, pucha, o sea, son tal vez necesidades que uno no dimensiona en este momento nosotros desde acá, pero son realidades que todavía se evidencian allá. Entonces, no sé, es un tema bastante complejo. El tema también de las castas, yo lo, yo lo veo que no va tanto, digamos, con Modi no está tan fuerte, o sí sigue siendo un tema fuerte, pero marcaría más el tema de la islamofobia, que eso de entrada ya marca una diferencia con el 16% de la población. Entonces, más del 80% son hinduistas, 16% de los 1.400 son musulmanes y aún así son percibidos como una minoría. Entonces, todas esas políticas diferenciadas frente a esta población que han llevado a la persecución, a la falta de representación, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, el círculo cercano del presidente no puede haber un musulmán. Nomás como por poner un ejemplo de el nivel al que llegan este tipo de restricciones, pues también va a tener un impacto porque no todos los musulmanes van a poder acceder, por ejemplo, a los mismos programas que accede la población hindú. Entonces yo creo que ahí miraría más el tema con Modi, cómo se acentúa, pero en general, pues India sí tiene desafíos sociales que, si bien hay cifras importantes de crecimiento, de productividad y demás, lo social sí sigue siendo ahí su Claro. cuello de botella. Sí, y digamos que parte de una pregunta que tengo frente a eso es, muchos hoy hablan que con Modi, con su última elección, cada vez más se desdibuja esa democracia, que se ha radicalizado un poco más hacia la islamofobia, o que ha tenido más actitudes islamofóbicas, que casi se viste como un dios, ¿no? Que me gustaría si nos podrías contar un poco esa situación actual y por qué hoy muchos cuestionan, ¿realmente India va a seguir siendo una democracia? ¿Realmente va a mantener esa pluralidad que supuestamente una democracia debe tener? Bueno, lo de la pluralidad yo creo que depende también en esa visión que India tiene de la pluralidad religiosa, porque para nosotros el secularismo, por ejemplo, es separación total de la religión y del Estado. En India es que todos sean aceptados por igual. Entonces, no se va a marcar una línea fuerte entre aquí está lo religioso, aquí es el Estado, sino que todos son bienvenidos. Entonces, de entrada, esa es una concepción diferente de cómo se va a tratar el tema religioso. También viene el tema del populismo y de esa imagen de Modi que ha querido proyectar. Entonces,
hoy en todas las atracciones turísticas de India está un muñequito de Modi para que uno se vaya y se tome la foto. Entonces yo creo que eso también tiene que ver mucho. O sea, sí, yo me reía y yo decía como, no, no me voy a tomar una foto con Modi, pero eso también yo creo que va en el mensaje de qué tan significativo o qué tan fuerte es esa conexión entre Modi e India como una imagen, la imagen de Modi en el imaginario no solamente de los indios, sino desde afuera cómo se puede estar percibiendo. Entonces, esto lo han instrumentalizado y, por ejemplo, recientemente se inauguró un templo donde en 1990, en esa década, se destruyó una mezquita muy importante y fue parte de un ataque contra los musulmanes y allí se puso un templo para el dios Hanuman, entonces o sea, eso también tiene mucho que decir porque no fue en cualquier espacio donde se construyó este templo. Y Hanuman, que es el dios que tiene cara de simio, eh, era la imagen que menos se veía en la inauguración del templo y más se veía la imagen de Modi, además que Modi fue allá a hacer todo el discurso. Entonces es porque el primer ministro de India, antes de elecciones, va a inaugurar un templo hindú en un lugar donde antes había una mezquita musulmana. Entonces yo creo que, no sé, no es por hilar delgado, pero pues yo creo que ahí eso también nos da indicios de cómo se está manipulando un poco esa imagen de Modi. Entonces empieza a utilizar esta imagen, eso también tiene una incidencia entonces en cómo se da una manipulación o cómo se maneja más bien esa opinión pública, teniendo en cuenta lo que les decía ahorita, 80% de la población son hindúes, uno de esos aspectos. Y el segundo es el tema de los medios. Y es que en este momento la mayoría de los medios están alineados con el gobierno. Entonces, no hay debates, no en temporada de elecciones no hay debates. Modi no sale a dar discursos abiertos, todo es grabado, o digamos son discursos multitudinarios donde pues no hay la posibilidad de interacción. Y de hecho, el único lugar donde hubo una mediana posibilidad de interactuar con los periodistas fue en Estados Unidos en una rueda de prensa donde tampoco se permitió mucho que se diera ese intercambio de ideas. Entonces, no hay medios de comunicación que puedan hacer como un contrapeso significativo y pues si están de la mano con esa población hinduista, pues va a restringir un poco que se dé otra visión alterna. Claro. Y también tiene que ver con el debilitamiento del Partido Nacional del Congreso que existe desde antes de la independencia, es el de Nehru, Gandhi, toda la familia Gandhi en ese momento, que si bien es como el contrapeso, pues no es lo suficientemente fuerte y por eso está en una alianza de 26 partidos a ver si le logran hacer algo de contrapeso al BJP. Claro. Andrés. No, pues yo creo que hemos podido hacer un recorrido interesante, como hablamos un poquito del proceso electoral, que es, digamos, el contexto que cogimos para poder hablar de India, que queríamos hablar de India, pasamos por su política exterior y terminamos con esa situación mucho más del presente, mucho más interno, que sigue siendo relevante. Pues nada, agradecerte mucho, Kelly, por este tiempo, por acompañarnos el día de hoy en este programa. Sí, Kelly, de verdad, muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartirlo con nosotros, porque además sabes muchísimo, has vivido en India. Nosotros cuando hablamos como en el trabajo sé, y como lo hablas de apasionada y que te gustaría volver, ¿no? Y yo aprendo muchísimo ¿Nos escuchando llevas? todas tus anécdotas en la Vamos India. de paseo. Entonces me parece genial y de verdad, Mini, gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos con Aldea Mundial y pues todas las personas que nos escuchan o nos ven. Y bueno, también agradecerle a todas las personas. No sé si te quieras despedir, Kelly, claramente. Y bueno, y no puedo dejar esto sin que nos regales algunos recomendados, películas, no sé, algo que nos quieras recomendar o libros para que la gente se acerque un poco más como a este gigante que solamente relacionan a China en Asia y pues muchas veces dejan de lado a la India. Pues bueno, Andrés y Manuel, muchas gracias por la invitación. Sí, evidentemente eso es un tema que me apasiona, pero más porque sea algo que está como muy en mi corazón, porque me encanta la cultura. Es también lo interesante de abrir estos espacios para que las personas conozcan sobre India, porque muchas veces nos dejamos guiar por los estereotipos y por ideas que tal vez hacen parte de lo que fue India hace muchos años y quedarnos solamente en yoga, meditación, el mandala sin la lectura internacional.
Entonces es chévere tener estos espacios donde uno puede tal vez generar un poquito de curiosidad para que las personas como que indaguen un poco más sobre este país. Y yo creo que de recomendados, la verdad yo diría como explorar Netflix, que es como lo que todos tenemos en este momento, porque ahí uno puede darse cuenta de la riqueza que hay en India, por ejemplo, riqueza, digamos, en términos económicos, pero que India también está muy occidentalizada en este momento. Entonces, uno se va a encontrar ahí precisamente con escenarios que van a desmitificar todos esos estereotipos que uno tiene. Entonces, hay desde la serie de la ama de casa que se puede gastar toda la plata del esposo en Mumbai, que bueno, pero también están series un poco más históricas que yo creo que nos dan todo un panorama para entender y ver una visión distinta de India. Hay una película que después lo discutimos, se llama Tigre Blanco. Ay, me encanta. ¿Y el libro? ¿Sí? Ah, ok, bueno, ahí ya tenemos, ya ahí se les dejo. Tigre Blanco está en Netflix y cuenta un poco también de castas, nos cuenta un poco también, bueno, de los negocios, etcétera. Entonces creo que también, y comparto, chévere, Kelly, No, de y verdad. visiten India, que es espectacular, es muy lindo, es un lugar que vale la Armemos pena ir parche como y nos vamos para India. Sí, no, No. vámonos. No, y Kelly, Hacemos un podcast desde allá. Kelly me comentaba Genial. que en la India era muy normal que entre hombres se dijeran lo bello que son, ¿no? Y se Que cogen tal de la vez, mano. eso, cuéntanos un poco antes de irnos para que la gente le abra un poco, como ese cambio de perspectiva, ¿no? Cuéntanos un poco Sí, sobre eso. claro, claro, claro. Digamos, con mi novio en ese momento no podíamos cogernos de la mano porque nos iban a mirar raro. Pero bueno, a mí me decía, pues a mi cabeza no cabía la idea de por qué cuando dos hombres van de la mano por la ciudad no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es como cosas que a uno le sorprende desde Occidente. Y ya sé, una serie que es muy interesante, que se llama, que es de encontrar esposo, no recuerdo, pero es de cómo las señoras les ayudan a las parejas a encontrar su pareja. Entonces, yo creo que esa, más allá de entender o criticar el matrimonio arreglado, es chévere para entender un poco la sociedad india de cómo hoy está esa dualidad entre occidental, modernidad, pero también la tradición. Yo creo que esa es una buena serie. No va para verlos desde los ojos de que esta gente se casa con un desconocido, sino entender un poquito qué hay detrás de. Ok, Kelly, No, muchísimas pues gracias. Pues nada, Andrés, yo creo que fue otro gran episodio con India, con una gran invitada. Y pues gracias también a todas las personas que nos escuchan, nos ven. y Recomendarles, ¿no, nos vemos. Andrés? Que nos sigan. Claro, ¿no? Claro que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como Aldea Mundial y pues que nos sigan en la plataforma donde nos están escuchando, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast o Amazon Music, entre otras. Entonces, pues nada, nos vemos en un nuevo episodio dentro de 15 días. Muchas gracias. Y no Hasta luego. olviden de visitar tampoco nuestra página web aldeamundial.org. Vale. Chao, chao. Gracias. Chao.